Presentamos a Adrián Mazzuglia, actual Coordinador General de Educación Sexual Integral en el Ministerio de Educación e Innovación de CABA. Fue supervisor de educación primaria en el Distrito 21, director, profesor en CENS, maestro de grado, bibliotecario. Trabajó en la Universidad Abierta Interamericana, en el IES Juan B. Justo, en el Instituto Mariano Acosta, en el Instituto Santo Tomás de Aquino. Bueno, acá estamos emocionados por escucharte, emocionados, los colegas bibliotecarios. Agradezco la presencia también de nuestra supervisora Alejandra Tavares, del Distrito 1 y 2, y de mi compañera Virginia Aranda, que está haciendo la parte técnica. Bueno. Así que, bueno, Adrián, no sé si querés comenzar vos o te podemos empezar. Nada, primero saludarlos, no sé si empezamos con la ESI, ¿no? ¿Habemos de varios géneros o no? ¿O tengo todas género femenino? No importa, saludarlas entonces. Un placer saludarlas y además un placer poder ser parte de un encuentro que siempre como docentes, en los distintos lugares, como bien decía acá nuestra compañera, donde uno trabaja, digo, todavía sigo siendo el supervisor del 21, el profesor, digo, porque estos cargos que uno tiene, viste, son, reubicaciones que no sabes hasta cuándo, pero bueno, por el momento estoy en este lugar, pero mi cargo de base es el 21, distrito que amo profundamente y donde más o menos desarrollé toda mi carrera como maestro, como bibliotecario, como director, como supervisor, bueno, entre otros distritos que uno va picoteando, ¿no? Por ahí. Bueno, nada, les decía que para mí es un placer que estemos reunidos con la excusa de la ESI, ¿no? Digo la excusa de la ESI porque son espacios que se suspenden en el tiempo, ¿no? Digo, y un espacio para nosotros y nosotras, para los docentes, para encontrarnos. Digo, esto siempre lo queremos, lo pensamos y no siempre tenemos la posibilidad de hacerlo. Hay algunas cosas que nos dejó como aprendizaje o como enseñanza la pandemia y tiene que ver el uso más fluido de las redes y las plataformas y me parece que para este tipo de cuestiones, como están organizando ustedes, es un soporte interesante, digo, porque si no, digo, entre que buscas la escuela, organizas todo, ves qué escuela puede, qué biblioteca es la más grande, quién trae el café, quién pone la plata, todo eso se te va 3 meses y después para estar 1 hora y bueno, y con todo lo que implica eso de estar dentro de una escuela, ¿no? Así que dentro de todos estos espacios son para celebrar, pero fundamentalmente para celebrar el encuentro, ¿no? Que de eso un poco se trata la ESI. Así que gracias Alejandra, gracias a las coordinadoras, gracias a todas las supervisoras y maestras bibliotecarias que me acompañan y que nos acompañan. Para mí es un placer. Y además compartir con colegas bibliotecarias. Ahí hice un trayecto muy cortito como maestro bibliotecario, pero bueno, maestro bibliotecario al fin, y recibido, ¿eh? Oh. Pero bueno. Bueno, hay una serie de preguntas que supuestamente tienen organizados, así que para ir ordenándonos. Después abrimos el micrófono y preguntamos, no hay ningún problema. Ana, ¿estás muteada? Estás muteada, Ana. ¿Ahora sí? Sí. Bien. Bueno, nosotros como bibliotecarios, bibliotecarias, ¿no? Estamos como viviendo un momento muy particular desde el inicio, ¿no? Desde que la ley 26.150 está legalizada, ¿no? Está de alta, hubo un montón de cambios que fueron consecuencia de esa ley, ¿no? Fue consecuencia de la lucha en las calles, y nos merece una reflexión, ¿no? Como esta actualización que necesitamos los docentes y los docentes y las bibliotecarios
para poder estar acorde a las exigencias de la ESI y de los nuevos contenidos de ESI, ¿no? Sí, sí. Entonces, en principio, preguntarte si no crees necesaria la capacitación obligatoria en estos temas para nosotros, ¿no? Bueno, acá me trajiste un montón de cosas, Ana. Muchas Bien. cosas. En principio, arranquemos por algo importante que dijiste, esta introducción. Digo, me parece interesante pensar la ESI como una política pública que se instala hace 15 años, está cumpliendo 15 años la ESI en estos momentos, ¿no? En estos meses de octubre y noviembre. Digo, que la ESI esté enmarcada en una ley nacional y a la vez, digo, como para que tengamos también conocimiento, ¿no? Por ahí no todos lo saben y todas lo saben, la ley 2110 de la Ciudad de Buenos Aires, que fue casi simultánea su sanción, ¿no? Que es la Ley de Educación Sexual de la Ciudad de Buenos Aires. Digo, la ciudad también tiene como jurisdicción una ley de sí propia. Digo esto porque si no a veces nos quedan como patas medios colgando abiertas así, sin entender cómo nosotros nos inscribimos de una u otra forma en un contexto nacional. ¿Y cómo damos respuestas con relación a la ESI a muchas de las cuestiones que nos pasan como docentes y que nos pasan como, como personas que traccionan una política pública tan delicada, y después vamos a ver por qué, como lo es la ESI? Digo esto porque la primera respuesta que uno intenta dar a las familias, al sistema, bueno, hay que enseñar la ESI porque hay una ley de ESI, ¿no? A lo que yo siempre hago la contrapregunta. Digo, también hay muchas leyes que existen en nuestro país y que no se cumplen, ¿no? Digo, en nuestro país y en nuestra ciudad. Entonces, el que haya una ley de ESI no necesariamente implica la obligatoriedad. Digo, a ver, esto porque vos trajiste, y en la pregunta está el tema de la obligatoriedad de las capacitaciones, pero no necesariamente implica que todas las escuelas, por el hecho de haber una ley, estén trabajando la ESI en el sentido que tiene que ser. Después vemos si hay algún sentido más importante que otro. Por otro lado, reconocer a las mujeres, ¿no? Digo, ¿por qué hoy estamos hablando de la ley de ESI en perspectiva de género y de derecho? Digo, la ley de ESI es ley, sí, como vos dijiste, Ana, y una de las cuestiones, uno de los debates que dieron origen a la ley, que si ustedes la escuchan a Mirta Marina, bueno, Mirta que fue la primera coordinadora del Programa Nacional de ESI, ella va a decir que la ley vino en un lugar incómodo, y la verdad que la pasaron mal, porque eran 2 o 3 locos y locas ahí que estaban peleándose con un Ministerio de Educación, digo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Digo, peleándose para instalar un proyecto de ley, pero que no era una ocurrencia de ellas o de ellos en aquel momento. También estaba Marcelo Celarrayán, el actual coordinador nacional de ESI. Era un proyecto que se venía dando desde los movimientos de mujeres, ¿no? Fundamentalmente los que más de una ustedes por ahí participó o habrá visto o escuchado, que era el gran movimiento que hubo de Ni Una Menos, ¿no? Entonces, digo, esto no es menor, no es menor. Algunas compañeras mías que hacen ese dicen, ¿la ESI será feminista o no será? Ahí se ríe Ana Yenta, debe estar sabiendo algo de lo que estamos hablando. Entonces te encontrás con mis compañeras de la Universidad de Máster y dicen, ¿la ESI es feminista o no será? Y sí, la ESI es feminista porque nace de la mano de las mujeres, ¿no? Nace desde este debate, desde este lugar doloroso, triste, que fue el Ni Una Menos y que sigue siendo, ¿no? Porque esto no está superado. Por otro lado, me estás hablando de la obligatoriedad en cuanto a las capacitaciones. Y mirá, si yo te tengo que responder como políticamente correcto, primero que mi lugar es pedagógico en la gestión de esto, ya lo saben, en la gestión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Si te tengo que hablar de un lugar pedagógico, te diría que sí, que es obligatoria la implementación, porque la ley así lo plantea para gestión estatal y para gestión privada. Pero el tema es
que la obligatoriedad también tiene que ver con quién la va a llevar a cabo, ¿no? ¿Quién va a llevar a cabo ese proceso de enseñanza? Y el que lo va a llevar a cabo no es un ente, es una persona. Una persona que está atravesada, ¿sí? Por múltiples subjetividades y por múltiples miradas respecto de lo que considera salud y sexualidad, de lo que considera género, de lo que considera derecho y de el propio camino y el propio recorrido, como me gusta decir a mí. Nadie que no tenga una buena relación con su cuerpo y su sexualidad puede convocarse demasiado bien con la ESI, ¿no? Porque hacen ruido, sino algunas cosas. Y esto no quiere decir que todos tengamos que pensar lo mismo o que todos tengamos que tener el mismo sentir ante algunas cuestiones. Pero sí tenemos que tener claro quiénes somos, ¿no? Tenemos que tener un buen diálogo con nosotros mismos, porque si no, no puedo entender a los demás. Lo mismo pasa tristemente, por ejemplo, cuando alguien se tiene que convocar alrededor de una charla o algo sobre la violencia de género. Porque cuando hablamos de todo esto, hablamos siempre de los y las estudiantes, hablamos pero ¿qué pasa con las maestras? También hay maestras y maestros que llegan a su casa y sufren violencia de género. Entonces, ¿cómo alguien puede, digo, y todos tuvimos y tenemos compañeros y compañeras que pasan por esas situaciones, ¿no? ¿Cuántas veces tuvimos alguna compañera con un moretón, che, te caíste, que yo? No, no pasó nada y todos sabemos que por ahí el marido la golpea o tiene situaciones de violencia al interior de su... Digo, y esto no es menor, no es menor porque cada uno se convoca desde lo que puede. Y acá por eso, cuando hablamos de obligatoriedad, me gusta que haya aparecido la figura, por ejemplo, del referente, del equipo referente ESI, que es una figura que se va construyendo y que desde la coordinación siempre pedimos que sea uno de ellos, sea el bibliotecario. Mucha bola no dan, pero bueno, hay que seguir trabajando en esto. Digo, o sea que desde este lugar la obligatoriedad tiene que ver con quién puede. No todo el mundo puede, no es solamente querer, no es solamente tener buena onda, digo, es también poder. Digo, poder convocarme con un tema que tal vez me produzca mucho dolor. Esto no tiene que ver con que a mí me produzca dolor que no haya un derecho, ¿sí? Que es el derecho de los pibes y las pibas a saber de su cuerpo y de su sexualidad. Por eso cuando hablamos de eso, y más que de hablar de la ley, a mí me gusta hablar del derecho, ¿no? Y porque hubo un Estado de derecho, un Estado que habilitó ese debate allá por el 2015, es que hoy podemos tener una ley nacional de ESI, ¿no? Digo, me parece que esto no es menor. Hubo un Estado que habilitó. ¿Sí? Un Estado que habilitó, porque vos podés tener las leyes que quieras, pero si el Estado no habilita el debate, la implementación, digo, no hay ley que pueda sostenerse. Y de hecho lo vemos con otras leyes. Por otro lado, mira todo lo que te estoy diciendo de una pregunta que me hiciste que la tengo. Menos mal que la tengo acá, si no ya me hubiera olvidado que me preguntaste. Pero bueno, vos me preguntaste de la obligatoriedad de las capacitaciones. Y sí, la verdad que tendría que haber, tendría que haber muchos más espacios de capacitación de los que hay, ¿sí? En principio. Insisto con el tema de la obligatoriedad. Creo que cada vez hay más gente que se convoca. Digo, cuando me acuerdo, hicimos la diplomatura, participé como estudiante y demás en la diplomatura de filo en Puan, de la primera cohorte. Creo que ahí estallaba porque era como el único lugar donde, más allá del Joaquín, que también ya venía, o Escuela de Maestros, digo, pero era el único lugar un poco más masivo, abierto, donde se podían convocar la gente a capacitarse sobre eso. Pero era el único lugar. Y estamos hablando de hace 3 años atrás, no de hace un siglo, ¿no? Digo, y a partir de ahí se empezaron a generar varios cursos de capacitación, varias diplomaturas, varios movimientos fundamentalmente feministas, de mujeres, ONG, que ampliaron por ahí concursos de capacitación y especialización, respecto de la ESI, respecto del género, respecto del derecho a la identidad. Y en la ciudad de Buenos Aires
bueno, pandemia de por medio, el equipo ESI de Escuela de Maestros, que también trabajan, algunas conocerán ustedes, Miranda, Lili Maltz, bueno, por nombrar algunas. Lili Maltz la conocen porque es una autora de cuentos infantiles que tiene que ver fundamentalmente con ESI, ahora sacó un nuevo cuento que se llama Vaivenes de la Ternura, que está todavía presentándose, para que es ESI en el nivel inicial, muy interesante, yo lo estoy leyendo. Bueno, obviamente que es insuficiente. Es insuficiente, ¿por qué? Porque además generamos, junto con... Cuando digo generamos, lo hablo desde las chicas de Escuela de Maestros, que son 8, más Claudia y yo, de la coordinación, somos 2 nada más. Digo, generamos para toda la capital un proyecto trianual de capacitación, donde obviamente la capacitación la tienen Escuela de Maestros y la van organizando ellos con los referentes ESI. Y bueno, después hay otros cursos pequeños de capacitación y nosotros desde la coordinación específicamente trabajamos mucho con los supervisores, digo, pusimos el foco en supervisores para hablar justamente de la gestión institucional de la ESI. Respecto de la ley Micaela, por ahí está bueno que lo aclare, ¿sí? A ver, porque también hay confusión en esto. Si hubiese sido por mí, yo ya les hubiera dado la capacitación de la ley Micaela, pero hace rato, porque es algo, aparte está muy bien planteada en Ciudad, le voy a contar. No es cualquiera. Digo, la ley Micaela, nosotros podemos hablar de la ley Micaela, yo te puedo repetir exactamente lo mismo que dice la Dirección de la Mujer, pero es algo nacional. Entonces la nación definió en cada jurisdicción quién se iba a hacer cargo de la capacitación de la ley Micaela. Y en la ciudad de Buenos Aires se hace cargo la Dirección de la Mujer. Así que si googlean por ahí la Dirección de la Mujer y demás, cualquiera de nosotros o nosotras puede hacer el curso. Porque por más que te lo dé Adrián, te lo dé Claudia, la coordinación, te lo dé Graciela Morgade, o te lo dé quien vos quieras, no, tiene que ser oficial, porque es un curso que implica también una cuestión de legalidades, ¿no? Porque es como que uno tiene que entrar con el quill y demás. Como vieron en la página Mi Argentina, que tenés algunas cuestiones como la vacuna, bueno, la ley Micaela se transforma en eso, o sea, como que quedás como marcado, ¿no? Que la hiciste. Digo, más cuando sos educador y demás. Además está muy buena, les digo que yo los hice los 2 encuentros, muy bien las chicas más allá de que, bueno, seguramente muchas de las cosas algunas de ustedes las trabajan y las recontra saben, pero bueno, este es otro tema de la ESI, ¿no? ¿Qué pasa con los puntos de partida y quién sabe más que quién y todas estas cosas que se juegan en el medio? Bueno, pregunta, ¿seguimos? Pues si no... Sí, sigamos. Pero no me No, dejen hablar a mí solo. Ustedes después pregúntenme y si no, esto dale. totalmente, totalmente. No, esto está ligado a otra pregunta, que es precisamente el tema de las familias, ¿no? O sea, nosotras antes de venir acá a las jornadas, la segunda jornada de bibliotecarios y bibliotecarias, estuve charlando con mis compañeras de escuela y me traían esta motivación, ¿no? De que, ¿por qué te pregunté sobre la obligatoriedad de la capacitación? Porque a veces hacia el interior de las escuelas hay también como algunos desacuerdos o como que no llega a estar clara la visión, ¿no? Como por dónde. Bueno, total Entonces, acá somos todos bibliotecarios, no se puede hablar pero entre hasta... nosotros. No hay maestros ni más, digo, Sí, yo soy sí. maestro. No, No. tenemos conducción, ¿sí? Pero a ver, también hay Pero escuelas donde una las cosita más. directoras y los directores no saben que hay una biblioteca, no saben lo que hay dentro de una biblioteca. Digo, convengamos en esto, Te ¿no? Y sí, redondeo la pregunta. sí. Porque lo que suele suceder es que vienen algunas familias a quejarse o que vienen a intrometerse, digamos, quizás en el trabajo del docente, del bibliotecario. Entonces, como que, ¿qué podría hacerse desde la coordinación de ESI, ¿no? Con esta actitud que tienen las familias que todavía están reticentes, ¿no? A recibir ESI, y que bueno, Mira, si hubiéramos, eso sí, está ligado a la capacitación también, sí, ¿no? A ambas cosas.
Sí, yo creo que a la capacitación y algunas otras cosas que nos pasan como escuelas y como espacios en donde compartimos. ¿Por qué hice referencia recién a la biblioteca? No era inocente. Primero porque conozco el territorio de la biblioteca digo, la biblioteca no es al margen, no está al margen de la escuela. Digo, voy a hacer esta comparación. La biblioteca no está al margen de la escuela. La ESI tampoco está al margen de la escuela. Ni está en la responsabilidad de una o dos personas de la escuela. Estos problemas con las familias, Ana, y bueno, y el resto, digo, si lo hubiésemos hablado en el 2018, a fin del 2018, cuando yo llegué a la coordinación, que lo primero que me asaltaba era el tema de las familias, y con mis hijos no te metas, y con todas las denuncias que llovían en cada una de las escuelas, y generalmente las respuestas siempre eran personales. Que esto es algo que tenemos que evitar. Y ustedes saben por qué les digo que si hay maestros, maestras y demás, no porque tenga nada contra ellos, pero a ver, tendemos siempre a dar respuestas personales, ¿sí? A resolver la cosa desde lo personal. Y perdemos de vista que las respuestas que tenemos que dar, como es, si son respuestas institucionales, ¿sí? Con la ESI y con un montón de cuestiones, ¿sí? Yo, cuando era director, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Y no voy a nombrar a la persona porque, bueno, algunas fue conocida. Yo tenía una maestra bibliotecaria que cuando llegué para el acto del Día de la Memoria, ¿no? Y entonces, voy a hacer esta comparación para que vean que pasa exactamente lo mismo con la ESI. Cuando yo entro a la escuela, lo primero que se me ocurre era hacer, bueno, chicas, ¿qué hacen? No? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo se organizan con los actos? ¿Quién prepara el acto del Día de la Memoria? Se empezaban a mirar una con otra y no había cri-cri, ¿viste? No pasaba nada. Entonces, nada, una de las chicas tímidamente, ¿verdad?, se animó y me dijo, bueno, yo hago, digo, bueno, ¿por qué no hacemos una cartelera? No, porque la directora anterior no quería, pero no era solo la directora anterior. La directora anterior no quería, y qué sé yo, que esto, que lo otro, que pito. Bueno, le digo, mira, sí, le digo, porque además es un derecho. Bueno, empecé con toda mi postura, que es la postura actual, pero que no estaba tan definida hace unos cuantos años atrás, ¿no? Ponele 2005, 2006. Y bueno, hicieron un trabajo muy lindo, una cartelera, como una barbaridad, como una cuestión, wow, para un lugar donde nunca se hablaba de eso. Y resulta que el otro día me aparece en la cartelera arriba del escritorio de la dirección y todos unos facsimiles, ¿vieron esos que hay en las bibliotecas que son los diarios de la época, que recrearon diarios de la época, donde estaba la teoría del otro, los dos demonios, ¿no? Entonces, nada, yo convoco a la bibliotecaria y le pregunto, porque acá en esta escuela nosotros no estamos de acuerdo con esto. Digo, bueno, a ver, cuando vos decís nosotros no estamos de acuerdo, ¿quiénes son nosotros? ¿Quién no? Porque lo que pasa es que hay que contar las dos verdades. Bueno, todo terminó, ponele, relativamente bien, porque el acto del Día de la Memoria, por supuesto que se hizo y se siguió haciendo, y como supervisor lo sigo haciendo distritalmente, sino que la verdad que había que enseñarle que la escuela era garante del Estado de Derecho y que no importaba la opinión de cada uno de nosotros. Por eso con la ESI pasa lo mismo, ¿no? Con la ESI, con la interrupción voluntaria del... Después en la mesa del domingo yo le decía, vos te juntás con tu cuñada, con tu hermana, y entonces hablás que fueron 30.000, que no fue ninguno, que uno mató, que el otro no mató, que era una guerra, que no era una guerra. Acá en la escuela no. La escuela es garante del Estado de Derecho. Y estamos hablando de un derecho, un delito de lesa humanidad que ya fue juzgado. O sea que no hay discusión. Digo, a ver si se entiende. Con la ESI pasa algo parecido, digo. Algo parecido en el sentido de que solemos dar respuestas personales, ¿no? Y entonces tenemos temores personales. Tampoco tiene la culpa ni la directora, ni tiene la culpa la super... Digo, es como nos fueron formando. Generalmente no nos formaron a nosotros para trabajar con otros y otras. Nos formaron para dar respuestas solitos y solitas a algunas cuestiones que a veces podemos dar y a veces no podemos dar. Ante estos temas de tanta complejidad, se hace necesaria una respuesta institucional.
¿sí? Porque, a ver, si yo voy a la escuela y soy el padre o la madre de alguno de los chicos haciendo un cuestionamiento, no es lo mismo lo que diga una maestra que lo que diga una institución, ¿no? Entonces, acá hay dos cosas con el tema de la familia. Lo primero que yo no me gusta dar recetas de Bake Off, pero, a ver, cuando abordamos la ESI institucionalmente, yo estoy convencido que hay que curar en salud. Digo, esos tiempos, ponele suspendidos o medio ahí perdidos de los primeros meses, digo, ¿por qué no llamar a las familias y contarles qué es la ESI? Porque muchas veces las familias se posicionan de un lugar en contra porque desconocen el sentido de la ESI. Y pasa esto. Miren, de aquel 2018 al momento, yo te puedo decir que 2019 los primeros meses fue medio complicado. Salimos al toro, escuela, a veces acompañaban a nosotros, a veces como podían, pero siempre pensándolo desde el discurso institucional. Cuando la familia ve que vos no le vas a enseñar el Kama Sutra, que vos no le vas a enseñar a ser gay, travesti, lesbiana, que no le vas a pasar un video porno, digo, estas son las fantasías del morbo que tiene la gente con respecto de la ESI, ¿no? Digo, y esto, cuando las familias ven que hay un contenido curricular, chicas, a ver, ustedes como bibliotecaria lo saben. Hay muchos maestros y maestras que no saben que existe un diseño curricular y que planifican con el índice del libro de Santillana. A ver, sabemos que es así. Es una... Bueno, yo pregunto, ¿en todas las escuelas se sabe que hay un diseño curricular? ¿Es sí? No. Porque entonces agarro ese diseño curricular. En los primeros días de clase, hago reuniones con cada uno de los grados, cada maestra. Bueno, acompañado siempre hay en la escuela alguien que la tiene un poco más clara, ¿no? Digo, que tiene esa puerta, esa primera puerta de entrada de la ESI, que somos nosotros mismos, un poco más aceitada, si se quiere. Digo, bueno, a ver, y demos una respuesta y digámosle a los padres, bueno, esto se enseña en tercer grado, fíjense, esto está normado, esto no es un invento mío, no es un invento de la bibliotecaria, no es un invento, es una normativa curricular y nosotros vamos a trabajar sobre estos contenidos. ¿Sí? Claro. Te interrumpo un segundito. Sí. Acá, precisamente por eso apuntamos a una capacitación para todos los miembros de la institución educativa, ¿no? Porque muchas veces hay docentes o hay bibliotecarios que tienen otras ideas, o puede ser también que no sepan qué hacer o cómo contestarle a las familias. Y por eso urge un poco la capacitación obligatoria, Justamente, ¿no? justamente. Acá te quería leer un comentario de Patricia que dice, en mi escuela en 2018, dos familias no querían que sus hijas participaran en jornada ESI debido a la religión que profesaban. Sí. La directora la citó para explicarles que se trabajaría la reflexión con cuentos. Sí. A ver, esto se resuelve muy fácil. Esto no es tan complicado de resolver. A ver, primero que no hay un espacio específico de ESI. A mí cuando me hacían esta pregunta y las escuelas me estaban medio desesperadas con este tema, el problema es que la escuela dice, bueno, vamos a tener la hora de ESI. La verdad que este es el problema. Porque cuando uno le plantea a la familia, justamente en esta reunión, ¿qué es la ESI? Que no es optativo, digo, que es un derecho, más que hay o no una ley, digo, es un derecho, y que ese derecho es un derecho que está propuesto no solo por la ciudad, sino por la nación, avalado por la ciudad y demás. Y además la vamos a trabajar en cualquier momento, señora, señor, digo, porque el tema que nos convoca es la transversalidad de la ESI. La vamos a trabajar en matemática cuando digamos, ¿por qué siempre? Si 4 obreros tardan 10 días en hacer una casa, ¿cuántos días tardarán 8 obreros? ¿Por qué siempre hay obreros? Porque, bueno, ustedes saben pila de esto. Como bibliotecaria, digo, la biblioteca es el mejor lugar para ir a hacer ESI, digo, porque ya un recorrido por los años de cómo se veía el lugar de la mujer, digo, en las distintas épocas o en los distintos decenios, o digo, a ver, desde las ilustraciones, desde los libros, si quieren, hablando desde los libros del siglo pasado, ¿no?
por ejemplo, que yo cuando viene un maestro, me da material de ESI, entonces yo digo, bueno, llévate toda la biblioteca. Le digo, bueno, a ver, ¿qué cosa de ESI? Cuando me pedís material de ESI, ¿qué material me pedís? ¿No? O a veces te dicen, no tengo los cuadernillos que me mandaron. A ver, pero a ver, los cuadernillos, está bien, pues. Ahora están mandando un montón, les van a llegar a algunas escuelas del programa nacional, porque contesto otra pregunta también que me iban a hacer, así le vamos, si no Mariela, y obviamente nos va a decir basta, pero bueno, No, es que es interesante, Adrián, no, también no, ya sé, como espacio, obviamente, no, querer ya eso. sé, después vamos a tener, el año que viene hacemos después Y algo. vamos a hacer más encuentros, sí, sí. Ya con temas más puntuales, específicos, ¿no? Como, digo, machismo, micromachismo, género, todas estas cuestiones que hacen también al aire. Pero, digo, el soporte papel, yo también soy de los del soporte papel, ¿no? Digo, me cuesta leer por el PDF, por ejemplo. Pero bueno, si no está ese material y no está en soporte papel, ¿qué querés de ESI? ¿Qué estás trabajando? ¿No? Típico de lo que le preguntamos a los bibliotecarios a los maestros. Entonces digo, por ahí lo que estás trabajando no está tan bien en el libro o en el librito del cuadernillo de la nación o de la ciudad, y está en mirar con los pibes, que yo, fíjate los libros de historia, fíjate que tenemos acá, fíjate en mi amigo Gregorio, que en todas las escuelas hay, fíjate en los libros de primer grado de hace 30 años, qué pasaba con las figuras del varón, qué pasaba con la figura de mujer, quién planchaba, quién hacía la comida, Digo, esto es material de ESI, por eso digo, no se piensen ustedes como que están tan incompletas en esto, porque por ahí algunos temas uno no los maneja, bueno, pero tampoco es, la pregunta epistemológica es quién sabe más que quién de ESI, ¿no? Yo sé de gestión de ESI, de gestión curricular de la ESI, de gestión institucional de la ESI, de cómo leer una escuela en clave de ESI, que es lo que hablamos con los súper y demás, pero por ahí, digo, hay especialistas que son especialistas en interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, que yo no soy especialista en eso. Digo, hay especialistas en violencia de género, hay especialistas en género, hay especialistas en derecho, hay especialistas en construcción de subjetividades. Digo, nadie tiene la vaca atada por todos lados, nadie es especialista en todo. O sea, que esto, ¿quién sabe más de él? Sí, el maestro. En este caso, el maestro bibliotecario, porque es quien puede sacar de cada una de esas puntas lo mejor para llevarlo a la clase. Y ustedes como bibliotecarios, esa es la función. La biblioteca escolar siempre fue la olvidada, obviamente, ya lo sabemos. Digo, la olvidada del sistema, el apéndice de algunas cuestiones, pero yo creo que en este momento la biblioteca escolar, como no solamente desde lo que ustedes pueden aportar con las nuevas tecnologías y con los nuevos motores de búsqueda y todo esto que trabajan, sino también con lo que hay. Y esos libros que a veces se tiraban, ¿no? O se donaban, o se hacía como sí, bueno, todos sabemos qué hacíamos cuando había mucho. Digo, yo pienso, ahora, ¿cuántos libros fueron al container, ¿no? Digo, en nombre de la donación y todo esto, cuando éramos bibliotecarios, que yo me acuerdo, ¿qué había ahí adentro, ¿no? ¿Qué material rico por ahí había ahí adentro para trabajar la ESI, ¿no? Imágenes, discursos, relatos, cuentos, ¿no? Digo, ¿qué cuentos elegían para trabajar? Digo, desde el lugar de la perspectiva de género, ¿no? Y la perspectiva de derechos. Bien. El comentario que estás haciendo tiene que ver más que nada en cómo se transita la ESI, ¿no? Por ahí en otro periodo, ¿no? En otra época, digo, no es lo mismo sin las leyes, a cómo estamos nosotros ahora. Esto también del posicionamiento de los maestros bibliotecarios en las instituciones escolares, tiene que ver también con las acciones. Obviamente que en nivel primario, esto lo hablábamos en otra de las mesas, cuenta con un cuerpo de supervisoras de bibliotecas escolares y otros niveles no. Entonces nosotros como mediadores y garantes de toda la información, es importante tomar conciencia de todas estas cuestiones que estaba planteando recién también Adrián. ¿Qué diferencia hay de las imágenes de cómo se enseñaba justamente lo que era la educación sexual o no se enseñaba? Y hoy entenderla en esa multiplicidad, ¿no?, de todos los temas que fueron abordando ustedes hoy en este encuentro y con distintos agentes. Sí. En relación
A eso también, Adrián, los materiales que venías hablando, había una pregunta también Sí, apuntada a eso, no sé si lo dijiste, pero hay mucho material que está saliendo en forma digital, que realmente sería bueno que llegara a las escuelas, tanto ciudad como nación, bueno, ambas sí. están sacando material, Mm, pero bueno, Nación, no, Nación está sacando material, yo no dije ciudad. A ver, ciudad sacó algunos materiales, me pero parece. no es material, siempre es material digital. Y si hay alguna cartilla, algún cuadernillo, es Digital, algo sí. muy mínimo. A ver, yo también, insisto, prefiero que el material sea en formato papel, pero esto atenta contra alguna ley también que hay en la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con la despapelización, y ustedes lo saben bien, o sea que es muy difícil traccionar para que se imprima algo, ¿no? El año pasado logramos, no era anteaño, que se imprimieran algunos documentos para armar un kit que le dimos a algunos supervisores, que después no alcanzó para todo. Y Nación ahora hizo una reimpresión muy importante que estará llegando a las escuelas de material, pero no es nada, no hay cosas nuevas. Lo nuevo, o sea, lo que está sacando Nación Nuevo, que está buena, el enlace, entren a Nación, que pusieron materiales muy buenos, y de paso les digo que hay un curso, un postítulo, ya les estoy haciendo la publicidad. El postítulo de formación en ESI, que está abierta la inscripción hasta el 30 de noviembre en el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Sí? Está interesante, sí, todavía, o sea, está abierta la inscripción y me pidieron la gente de Nación que lo hagamos, que lo socialicemos. Y me estaba guardando antes de mandarlo para todo el sistema para este encuentro, ¿Pueden porque escribirlo digo, en el chat, y esa capacitación? poner postítulo es sí, pero ahora no lo tengo acá muy, si no te lo ponía en el Dijo chat. Adrián que lo van a mandar para toda la ciudad, así que ya va a llegar seguramente por vía oficial. Sí, pero igual entra, poner postítulo en ese Nación, Ministerio de Educación de Nación o Programa Nacional de ESI en Google y te sale. En Juana Manso, sí, tal cual, en Juana Manso, Mercedes, muy bien. Bien, entonces, nada, si, no les puedo asegurar que llegue material en papel, al menos de ESI, porque no es la idea imprimir. ¿Mm? La idea es seguir con con los formatos digitales. Y con respecto a los planes de lectura, ¿no? Todos los años, bueno, no sé si todos los años, pero que vienen mandando material de libros a las escuelas, Sí, también sería lindo, ¿no? Como recibir materiales específicos, libros, cuentos específicos de ESI, porque en por general supuesto, ese tipo de material queda más a la decisión del bibliotecario, la por supuesto. directora, pero estaría bueno incluirlos, ¿no? Porque como hace ya tantos años, ¿no? que está la ley, como que en algún punto hay una sensación en las escuelas de que se necesita un poco más, ¿no? Ujú. Como que pareciera que nos quedamos como ahí en esa idea bueno, las nenas pueden jugar con las pelotas, pueden elegir el azul y los chicos pueden elegir el rosa, como esa idea que ya Sí, es una idea quizás eh, sigue siendo vigente, pero digamos que ya eso ya lo sí, Ana, conocemos. la ESI es construcción de conocimiento y también es de construcción. Algunos pudimos y algunas pudimos transitar, y no pasa por ser más joven o por ser más grande o por tener 30 años de antigüedad o tener 5 o 1. Pasa por lo que cada uno de nosotros pudo dialogar con uno mismo y pudo dialogar con los otros y las otras, ¿no? Y pasa también, esto que decís, por las representaciones que tenemos personales. Y lo que insisto, creo que esto lo dije hace un ratito, insisto, la ESI no puede estar en función de lo que cada uno piensa, ¿sí? Digo,
una clase, o llamémoslo un encuentro de ESI o lo que fuera, no puede estar signado por el pensamiento de una persona. Tiene que estar dado desde una respuesta institucional, ¿no? Digo, desde un acuerdo institucional, que los acuerdos no tienen que ver con lo que se puede y lo que no se puede, y nunca irnos del diseño curricular. Ahí está Mariela, justamente, o gente del octavo, que saben que hemos tenido un serio problema porque se hizo la ESI individual. Entonces, una docente o un docente, no importa ni la escuela ni nada, ya ustedes saben, digo, particularmente porque él o porque ella no estaba de acuerdo con determinada cuestión, dijo e hizo tal cosa. Ese fue el problema. El problema no fue hablar de la interrupción voluntaria del embarazo, porque era un tema de agenda, era un tema de todos los días. El problema fue la autorreferencia. Después, si vos estás de acuerdo, no estás, como digo yo, en la mesa del domingo nos peleamos con la cuñada, con el tío, qué sé yo, con los fideos en el medio, y nos enojamos y nos amigamos, y lo queda ahí en la mesa del domingo. Pero yo en la escuela no puedo ir a decirle a los pibes, a pasar, digo, a utilizar un recurso que no era el apropiado para ese contenido. Digo, entonces, ¿cómo haces con esto? Y es de construcción, Ana, digo, hay mucho tiempo, y es una de las cuestiones que nosotros decimos de la ESI, ayudar al otro a deconstruirse, digo. Y entonces, a ver, a veces no pasa por no saber, pasa por el recurso que se utiliza, ¿no? Digo, por la estrategia didáctica que se utiliza. Y no pasa tampoco por el tema, digo, esto pasó en primaria, pero en inicial, en una escuela también. Se armó un despiole de aquello porque les hicieron traer ropa a las nenas de varón y a los nenes les hicieron traer ropa de mujer. La maestra la puso en el suelo, la tiró todo en el medio y dijo, bueno, ahora los varones se ponen la ropa de la mujer. Se armó un despelote que al otro día... Entonces yo lo primero que pregunté, ¿cuál era el objetivo de esa clase? A ver, no, porque lo que pasa es que yo quería hablar sobre la igualdad de género. Bueno, no era el recurso apropiado, porque ustedes también como mamás irían a la escuela a preguntar por qué mi hijo se tiene que disfrazar de mujer o mi hija de varón. Entonces, eso no solo es no saber, digo, y está bien que no se sepa, digo, o no estar al tanto, eso es no tener empatía con el otro y no responder desde un lugar institucional. ¿Sí? Siempre, en todas las escuelas, y ojalá las bibliotecarias seguro que son, digo, sean los referentes ESI en las escuelas. Porque cuando Eso, yo no Adrián, sé, por ahí, pregunto. te interrumpo, pero digo, por eso sería bueno también, como nosotros como figura importante, que son los maestros y maestras bibliotecarias, apoyarse, ayudarse mucho en lo que es la tarea cotidiana con el coordinador de ciclo. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también sabemos que nosotros en la formación hoy contamos con bibliotecarios profesionales también y esta cuestión del manejo de la currícula, del diseño curricular. ¿Qué contenidos de la ESI puedo ir abordando en distintos grados? Y para lo cual es importante trabajar en forma mancomunada con un coordinador de ciclo, que es el equipo de conducción. Entonces ellos también van monitoreando por dónde va esa trayectoria escolar, qué temas puede ser abordado o no, ¿sí? Con el maestro de grado. El trabajo en responsabilidades compartidas tiene que ver justamente con eso. El maestro bibliotecario, el maestro de grado o maestro curricular, porque no solo tiene que concluir en un maestro de grado, y también el coordinador de ciclo que va monitoreando justamente eso. Sí, porque a ver, en esto que está diciendo Mariela, digo, a veces, digo, total, y ni digamos que la bibliotecaria es referente de ESI porque le tiran por la cabeza a la bibliotecaria solo en algunas escuelas de la ESI, y eso tampoco está bien. Digo, el equipo referente, yo quiero que la bibliotecaria sea uno más de los 3 mínimo que tiene que haber en cada escuela referente ESI, pero uno más, no la depositaria de todo, por no utilizar otra palabra, la depositaria de todo lo que los maestros no pueden hacer. Digo, todos podemos hacer ESI. Algunos queremos transitar por más cuestiones porque nos queremos formar. Bueno, nos queremos formar más, digo, hay cada vez más espacio, por ahí faltan muchos del gobierno de la ciudad, falta el equipo, es decir, hay que ampliar en la escuela de maestros y demás, no es un pedido que se hace siempre, pero bueno, que tienen que ver con otras cuestiones más allá de mi voluntad o de la voluntad de algunos de nosotros. Pero, a ver,
el tema es siempre poder encontrar una otra donde anclar algunas cuestiones que a mí me faltan de construir, digo, porque a ver, esas cuestiones se hacen porque yo no estoy construido desde la diversidad. Todavía, y disculpen que les diga, y seguramente, no hay que decirlo, muchas y muchos, o muchas de ustedes, siguen construyendo masculinidades hegemónicas en su familia. Digo, piénsenlo, o están presenciando, digo, porque todavía, si el pibe tiene 13 años y tiene 3 minitas, es un langa, ¿no? Y es el orgullo de la mamá. Digo, y a veces nosotros también seguimos construyendo esas masculinidades. O les permitimos algunas cosas a los varones que no les permitimos a las mujeres. Después sí, damos el discurso para afuera y todo está bien y demás. Pero ¿qué pasa en casa? No digo en la casa de ustedes, pero ¿qué pasa en cada una de las familias? Sí, los famosos micromachismos. Estás diciendo vos, es fundamental, digo, porque a ver, si yo me reconozco incompleto en el sentido de que no estoy deconstruido y algunas cosas me cuestan y me cuesta hablar con la E y me cuesta hablar, digo, que es, bueno, es otro tema ese, digo, porque la inclusión para mí no pasa solo por la E, digo, yo puedo hablar con la E, ser lo más expulsivo que pueda haber, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Otra discusión. Pero esto que dice María Fernanda es fundamental, digo, entenderse que uno va en camino a deconstruirse, porque fueron muchos años, chicas, siglos, que la escuela también favoreció, digo, porque la escuela también construyó subjetividades y construyó modos de ser varón y modos de ser mujer. Digo, historia, desde la política curricular en cada uno, tomemos, si se quiere, el siglo XX, ¿no? El siglo pasado, digo, desde el principio del siglo XX, fíjate que en un siglo pasamos de debates pedagógicos que tenían que ver con esto, con la construcción del sujeto argentino, pero también con la construcción del varón y la mujer. Hoy fui a Normal 4 y en el costado decía Liceo de Señorita. Dije, bueno, acá tenemos el primer espacio ESI, ¿no? ¿Por qué era de señorita? ¿Qué pasaba en ese liceo que no pasaba en el Mariano Acosta? Digo, por ahí como que era el de varones, ¿no? Entonces, a ver, y así nos construyeron. Y entonces, reconozcámonos que nos construyeron así, pero además no quiero dejar pendiente esta pregunta que nos preocupa tanto y que no me gustaría que obture el trabajo con la ESI de ustedes, y que es el temor a las familias. Cuando las familias saben de qué se trata, el problema desaparece, porque no les termine de decir. La verdad que te digo honestamente, el mail de la coordinación estalla, pero ¿sabe quiénes son los que se quejan? Los pibes fundamentalmente de la escuela secundaria. Digo, porque hay otra cosa que desmitificar, que los medios se encargan y ustedes son especialistas en ver estas situaciones. Que en las escuelas no se hace ESI, que nadie trabaja la ESI, y eso no es verdad. Los maestros en las escuelas se trabaja mucho acerca de la ESI. Ahora, la pregunta es, ¿qué dice el que dice que en la escuela no se trabaja ESI? ¿A qué está haciendo referencia? Si no se trabaja ESI porque no enseñamos a tener relaciones sexuales, bueno, no se trabaja ESI. Si no se trabaja ESI porque solo no hablamos de el género y hablamos de otras cosas, sí, se trabaja ESI. ¿Por qué? Porque la ESI también se trabaja desde el afecto, se trabaja desde algunas cuestiones que no siempre tienen que ver con cuestiones medicalizantes. Bueno, no voy a entrar en todo ese tema que nos vamos a ir mañana, pero Adrián, me Sí. quedo con una frase que dijeron en la anterior entrevista que les hicimos en el mes de junio, que ustedes dijeron que la ESI es una actitud institucional. Sí. Me quedo con esa frase para cerrar el encuentro. Te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes, chicas, un placer. Muy Realmente interesante. me hubiera encantado seguir. Ya nos vamos a ver, seguramente vamos a organizar con Obvio, Alejandra y obvio. con Sí, Mariela y con el resto. a nosotros también nos gustaría seguir. ¿Sí? Perfecto. Chicas, las Así abrazo que, fuerte Gracias, y gracias. un placer compartir con ustedes este encuentro.